Sigamos hablando de que trata el libro Memorias de un Espíritu o Te Perdono, dictado por el espíritu de Iris y compilado por Amalia Domingo Soler. Pues al fin llega el día en que prenden al hombre Dios, lo juzgan y lo matan tal como fue planeado. El gobernador hizo tanto que ella, nuestra amiga, como la madre del hombre Dios estuvieran fuera de la ciudad para no ver ese espectáculo, protegiéndolas de alguna manera de semejante show, porque sí, en realidad fue muy feo, ¿no? Mas cuando todo estuvo consumado, nuestra amiga volvió por última vez a la casa del gobernador, donde tuvo un arrebatamiento de mediunidad y ahí vio al hombre Dios en un espectáculo, en otra dimensión, con otras energías, ¿no? En esa visión, él le pidió que fuera al sitio donde él había muerto, que ahí lo iba a volver a ver. Así que ella recorrió esta senda dolorosa, este camino hacia el lugar donde él murió, acompañada de mucha gente que todavía estaba ahí alborotada en el pueblo. Habían pasado ya algunos días, pero todavía se hablaba de lo que había ocurrido y estaban los chismes, los cotilleos, iba gente con ella, iba gente morbosa al ver el lugar donde murió, muchas cosas, ¿no? Entonces ella iba ahí entre los demás, entre los transeúntes ocasionales, escuchando con dolor todo lo ocurrido. Y dice que al llegar al sitio, ella lo vio, o sea, lo vio a él, al hombre Dios, y lo vio vivo, no lo vio muerto, lo vio vivo. Y él le pidió que fuera a decirle a los demás seguidores, a las demás personas, a quien la quisiera oír, que él estaba vivo. Entonces también le dice que vaya y que siga sus huellas en el dolor, porque mañana también le tocará seguir las huellas en la gloria. Curiosamente dice ella, es que iba más gente conmigo, pero nadie más lo vio porque todos se quedaron dormidos. Así que cuando ella les dijo que él estaba vivo, que había resucitado, pues no le creyeron, porque no lo vieron. Pero a partir de ahí ella sí queda con mucha fuerza, queda con una fe renovada, con unas ganas de amar y servir a la humanidad. Y comienza de nuevo su camino haciendo sanaciones, hablándole a las personas sobre la resurrección, y se enfrenta a muchos cuestionamientos y sobre todo al fanatismo, porque incluso muchos de sus seguidores más cercanos lo veneraban como un dios y estaban en ese estado fanático, y después de su ausencia y de que creían que él ya no estaba, querían ocupar su lugar o querían ser los primeros, los más reconocidos, querían ser incluso adorados y venerados como los seguidores más cercanos de ese hombre Dios. ¿Verdad que nos resuena la historia? Claro que nos resuena. Ella continúa con su camino así solita, pero de repente se encuentra al dueño de la granja aquella. ¿Se acuerdan ustedes? El dueño de la granja aquella que ya en lecturas y lecturas que he venido haciendo, a mí me recuerda el personaje de Pedro. De Pedro. Aquí no se mencionan nombres, digamos el dueño de la granja, donde ella comenzó su redención, donde estuvo ahí, ¿no? Teniendo su primera instrucción para recomenzar su vida. Y entonces al encontrarse se hacen compañía. Y lo que son las cosas, ¿no? Porque, híjole, es que sí me viene a la mente, es innegable todo el que lee esta obra nos viene a la mente, el Maestro Jesús, ¿no? Con estas narraciones, toda su historia, todo lo que vivió, y de repente la cabeza nos estalla porque no nos dan los nombres, los será, no será, si será, se los juro que bueno, a todos nos pasa, ¿no? Pero bueno, el dueño de la granja, cuando la chica le dice es que yo lo vi vivo, se me apareció, él no está muerto, pues él no le cree. Él no le cree, a pesar de que era uno de los seguidores, sino es que el seguidor más cercano, el amigo más cercano del hombre Dios,
él no le cree. Le dice que no, que de ninguna manera él se le aparecería a una mujer. Si eso fuera cierto, él nunca se le aparecería a una mujer, y mucho menos a una que fue tan perdida como ella. O sea, claro que nos hace recordar ese enganche que tenía Pedro con María Magdalena, por supuesto que nos hace recordar eso. Y desde mi punto de vista, pues eso es, ¿verdad? Pero ahí cada quien tendrá la mejor opinión. Pero entonces ahí en el libro ella cuenta, ella nos dice qué es lo que sintió cuando este personaje le dijo eso, ¿no? Es decir, no es cierto que se te haya aparecido, y si él se aparecería, ¿por qué tendría que ser a ti? ¿Y por qué sería una mujer y a una que fue una perdida como tú? Y palabras fuertes, ¿no? Y dice ella: ¿cuánto me hirieron las palabras de mi compañero? Me bebí mis lágrimas y ahogué mis sollozos, y él comprendió el daño que me había hecho diciéndome: no te aflijas, mujer, no te aflijas. Ya sabes que yo digo lo que siento, sin idea de ofender ni a ti ni a nadie. Pero créeme, no digas a nadie lo que has visto, que eres impostora sin quererlo ser. No lo digas, que serías piedra de escándalo. Si a alguien se le hubiera presentado, indudablemente yo tenía que ser el preferido, pues por él sacrifiqué familia, bienes y cuanto tenía. Qué gloria, mujer, si yo lo pudiera ver. Pero eso es imposible, le dice, eso es imposible. Y en ese momento, cuando estaban en eso, ¿no? Él diciéndole: ay, pues ya sabes, casi ya sabes cómo soy, ¿para qué te ofendes? Yo digo lo que pienso, y no le digas a nadie, porque pues yo te entiendo, tus ganas que tienes de sobresalir, de decir, ay, de mujer histérica, las palabras que usan, ¿no? Sí, yo te entiendo, pero los demás no te van a entender, así es que mejor cállate. Dice: si él se apareciera, sería a mí, porque yo soy el favorito, porque yo soy el gran, porque yo soy el más humilde de los humildes. Y no, dice: mejor cállate, ¿no? Pues ándale, que en ese momento que se les aparece el hombre Dios, y el granjero entonces dice, el jefe de la granja le dice: ay, sorprendido, sí, tú eres Dios, por eso te apareciste, por eso estás vivo, por eso no te hicieron nada, tú eres Dios. Y obviamente el hombre Dios que le llaman le dijo: no, soy un hijo de Dios, no soy Dios, le corrige, ¿no? Y todavía le encomienda como tarea de vida, misión, acompañar y proteger a esa mujer a la que él llama perdida. Y así se fueron ellos predicando y sanando, él a los hombres, ella a las mujeres, y cuando volvieron a coincidir o a reunirse con antiguos seguidores del hombre Dios, que eran como de la comunidad más cercana, cuando los encontraron, les empezaron a contar, ¿no? Cómo que se les había aparecido. Y a pesar de que eran gente de fe, gente cercana a él, tampoco les creían, y estaban en esas cuando se les vuelve a aparecer, ya estando todos juntos, ¿no? Les dice, les leo: los más resueltos se acercaron y los más tímidos siguieron su ejemplo. El círculo se estrechó hasta el punto de que le podían tocar perfectamente, y él, abriendo su ancho ropaje, se le vio que debajo llevaba la túnica del sacrificio manchada de sangre. Y él les dijo: esta sangre que veis no es mi sangre, es la vuestra, porque aún necesita más sangre la humanidad para regenerarse. Aún necesita más sangre la humanidad para regenerarse. Esta simple frase que aparece ahí en el texto como perdida, como una más de las miles de frases que lees, es trascendental para el futuro de lo que acontece con este conocimiento, que de ahí se arraigan ciertas cuestiones que desarrollaron a la religión y al cristianismo en las épocas futuras, ¿no? Que el hombre o la humanidad todavía necesitaba más sangre para regenerarse. De ahí viene la cuestión de los mártires específicamente. Pero bueno, continúo leyendo. Dice: todos callaron. Yo no me acerqué, y él dijo: acércate, mujer, y no olvides mis palabras, para que la humanidad sienta y crea. Hacedle beneficios.
yo volveré entre vosotros cuando pasen los tiempos prefijados, y volveré no para buscar a los que me idolatren, sino a los que trabajen en mi nombre. Esta otra frase también es de suma importancia. Volveré a buscar no a los que me idolatren, sino a los que trabajen en mi nombre. Básicamente son las dos posturas, la de esta mujer y la del granjero. Sin meternos en más honduras y decir qué personaje creemos que sea cada uno, pero son las dos posturas, ¿sí? La primera, la de que es por medio de la sangre, el sacrificio, la formación de mártires y más ídolos, es la postura que tomó el granjero. Y la otra, que es la de no tenemos que formar ídolos, sino tenemos que trabajar en el ministerio del amor, es la postura que tomó ella, que tomó nuestra amiga, ¿no? Que son dos posturas que de repente chocan y crearon dos vertientes diferentes, ¿no? Y bueno, entonces se les dijo, no voy a venir a buscar a los que me idolatren, sino a los que trabajen en mi nombre. Y extendiendo sus brazos, formó con ellos un arco iris. El arco luminoso se agrandó rápidamente mientras contemplábamos aquella maravilla celeste. Él desapareció. Ella dice que ahí limaron asperezas de los envidiosos, de los colaboradores cercanos que no les creían que se les había aparecido y todo esto. Dice, pues medio limaron asperezas. Dice, otros seguían creyendo que que el hombre Dios sí tenía preferidos, que sí había tenido preferidos y que había quienes tenían más o menos derecho por ser sus seguidores. Cosas humanas, ya saben, ¿no? Dice, sí se calmaron un poco las cosas, pero pues cada quien ya se llevó en su mente ya una idea formada. Se despidieron y se fueron por el mundo a continuar con su ministerio. Dice, unos en grupo de 2, otros en grupo de 3, pero se fueron a tierras lejanas a predicar. Y a pesar de que todo iba mejor entre nuestra amiga y el ex jefe de la granja, pues había de fondo serias diferencias que les comentaba, ¿no? Él creía que debían seguir el ejemplo del martirio y morir por él, derramando su sangre, etcétera, etcétera. Y ella creía que debían darle todo el peso a esparcir la doctrina del amor, que eso era lo fuerte, que era lo que él realmente quería. Que porque si no, decía, de seguir la postura del jefe de la granja, dice, vamos a hacer generaciones de mártires y solo va a ser más seres idolatrados. No es lo que él quiere. Y pues se los dijo él bien claro, ¿no? De que él iba a venir a buscar a los que hicieran su obra, no los que idolatraran. Y entonces empezaron a tener como discrepancias en su forma de ver las cosas, aunque a ellos les tocó trabajar juntos y recorrer mucho lugar juntos, tenían de repente este tipo de roces por cómo querían o cómo creían que se debía llevar a cabo la diseminación de la doctrina. El peligro que ella veía es que más de alguno de estos colaboradores cercanos se quería nombrar el sucesor del hombre Dios en la tierra. Y cuando se lo dijo al ex jefe de la granja, le dijo, es que mira, todos, alguien están buscando que quién lo va a suceder o quién va a ocupar su lugar, ¿no? Y entonces él lo aceptó, dijo, es que si alguien merece ese título, en realidad soy yo. Acuérdate que cuando se nos apareció, él me dijo que yo había sido el más fiel de todos sus amigos, el más fiel de todos, así es que si alguien lo merece, pues ese soy yo. Ya, cada quien ahí, ya con estas pistas se van imaginando, ¿no? Les revienta la cabeza, me revienta la cabeza a mí también. ¿Serán, no serán los personajes, etcétera? Yo me limito a hacerles el resumen de lo que viene en el libro y ya cada quien tendrá su mejor opinión. En fin, viajaron mucho tiempo juntos por muchas ciudades, por pueblos, regiones, sufriendo calumnias y habladurías sobre su relación, que era puramente fraternal en el ministerio. Pero pues ya sabemos cómo somos los seres humanos, ¿no? Que de todo hacemos chisme, de todo, todo nos gusta pervertirlo. Aunque sea una relación hermosa, fraternal, siempre debemos poner la malicia y sembrar ahí una cuestión fea. Pues eso les pasaba muy frecuentemente. En una de esas andanzas, ella se encuentra con Isaac, con aquel hombre que fue el que traicionó al hombre Dios,
que también ustedes se pueden figurar, están los nombres cambiados, es otro nombre obviamente, ustedes se pueden figurar de qué personaje hablamos, ¿no? Y se dan con todo, o sea, se pelean, se querían matar, ella súper enojada, le brota casi un odio de cómo te atreviste a traicionarlo, si eras su amigo, cómo hiciste esto, ¿no? Y se pelearon, se hirieron, él parecía, por cómo está la descripción aquí en el libro, él parecía que estaba obsesado, porque se reía y luego lloraba y luego gritaba, parecía que estaba totalmente dominado por espíritus oscuros, y se dieron un encontronazo, se hirieron en esa pelea, se hirieron y dice que les escurría la sangre, y la sangre formaba un pequeño río donde se mezclaba una con la otra, se confundiéndose una sangre con la otra, y a ella le parecía asqueroso que su sangre se uniera a la de ese hombre, ¿no? Y pues esto quedó ahí como que muy impresionada. Estaban en esas cuando de repente escucharon la voz del hombre Dios que se les apareció para detener esa pelea. Y le dijo a este hombre, le dijo que no se matara. O sea, así detuvo la pelea y le dijo a él que no se matara. Ella oía la voz primero en la cabeza que le decía: detente, no le hagas nada, tranquila, y luego ya vio que se les apareció, ¿no? Aquí le leo este pedacito, le dice: mujer, levántate y no vuelvas a ver a ese hombre. Eres buena para idolatrar, pero no eres buena para perdonar, porque ella sentía ya mucho odio por él. Entonces por eso le dijo: eres buena para idolatrarme a mí, pero no eres buena para perdonar. Dice: tan aturdido y obcecado estaba mi espíritu que no lograban sus palabras hacerme comprender mi torpeza. Sabía que había descendido nuevamente al abismo de las más bajas pasiones y no tenía fuerzas para salir de él. Necesitaba ver al hombre Dios, y así debió él comprenderlo, porque de pronto iluminó el espacio y le vi a él a mi lado diciéndome: mujer, levántate. Al mismo tiempo le dio la mano a Isaac y le dijo: anda, no tengo yo la culpa de que seas tan pequeño, no te suicides. Tu crimen no es el más grande que se ha cometido, es un crimen como los demás crímenes. Y Isaac y yo nos miramos y él me dijo: estoy como atontado, creo que he visto a tu Dios, él nos separa, mi odio hacia ti no sé por qué se ha entibiado, y mirándome de un modo indefinible se alejó lentamente. Al fin desapareció y entonces oí otra vez su horrible carcajada, pero antes que ésta resonara escuché la voz de Isaac que me decía desde lo lejos: nos veremos otra vez desde los tormentos, donde los tormentos no se acaban. El eco repitió sus palabras y después su espantosa carcajada y un grito de agonía, una maldición dirigida no sé a quién, y luego un ruido sordo, como si un cuerpo chocara contra las piedras y fuera rebotando hasta llegar al fondo del abismo. Al creer que habría muerto tuve deseos de verle, encontré heroico su procedimiento, y en la perturbación de mis sentidos exclamé: qué hermoso estará. Ay, con cuánta facilidad descendía mi espíritu, no era digna de que él velara por mí. Lo que nos está narrando aquí es eso, ¿no? En medio de ese encuentro se golpearon, cayeron los dos. Ella oía en la mente que el hombre Dios le decía que se detuviera, que no odiara, que no era buena para amar, que nada más para idolatrar y no para perdonar. Él también ve que se aparece este hombre y termina suicidándose el traidor. Termina aventándose a un abismo, y antes de morir le dijo a la chica, nos vemos allá donde los tormentos no terminan. O sea, por allá en el mundo de los espíritus, no en los umbrales. Los días siguientes, aunque continuaron, el hombre de la granja y ella continuaron su labor, para ella en especial fueron muy difíciles, pues la caída estrepitosa de su espíritu a esas oscuridades en ese encuentro sí que le afectó, porque ella ya estaba redimiéndose, estaba regenerándose, y de repente volver a tener un encontronazo con estas emociones de baja vibración no solo debilitan el espíritu, sino que también el cuerpo. Y entonces ella sentía su cuerpo y su espíritu totalmente afectado. Su compañero de viaje la llevó hasta el mar,
que era una de las necesidades, de sus obsesiones que él tenía, que él quería que ella conociese el mar, y llegaron a una ciudad donde había mar. Y ahí se encontraron con otros seguidores del hombre Dios que también les recibieron de buena manera. Entre ellos una viejecita que en sueños había visto a nuestra amiga, la había soñado yendo hacia una fuente donde se encontraba con el hombre Dios. Y por esa razón, bueno, pues se hicieron amigas. Así en un instante se hicieron amigas, y vaya que sí fue solo un instante, porque la viejecita estaba en agonía, estaba ya como que a punto de dar su último suspiro. Y la viejecita le dijo: no te fatigues, soy una viejecita y me iré pronto del mundo. A ti también te conviene irte, tu cuerpo está ya muy abatido, y más abatida aún tu alma, porque por esta vez no has vivido. Yo sí tengo una prole numerosísima. Tú cuando vuelvas también la tendrás, porque necesitas flores para tu alma. Tú no has amado ni te han amado, por eso no has vivido. Y definió la anciana el amor de un mundo maravilloso, hablando de las inefables dulzuras que proporciona la familia. Después cerró los ojos y ella pensó que se había muerto, mas no murió. Y se abrió nuevamente los ojos, me miró y dijo: no tengas miedo, no me puedo ir sin ver a mi numerosa prole, ya vienen todos, benditos sean. Y la anciana se incorporó sonriente para recibir a su gran familia. La paz y la familia darán consuelo a tu espíritu, no tardarás en seguirme, aquí ya no tienes nada que hacer. Las dos hemos cumplido el plazo. Tú serás mañana lo que yo he sido por esta vez. La paz y la familia darán consuelo a tu espíritu. Me apretó la mano y luego suavemente, sin la menor fatiga, dibujándose en sus labios una sonrisa dulcísima, se durmió para no despertar en la tierra. O sea que aquí esta viejecita que era vidente, la había visto en sueños, la había visto en sus encuentros en la fuente con el maestro, con el hombre Dios. Por eso les digo que yo tiendo a pensar mucho en la samaritana por la fuente. En fin, y le dijo que le adelantó un poco de lo que le esperaba en su próxima vida, ¿no? En tu próxima vida tú vas a tener estas delicias de la familia, porque necesitas flores para tu alma. Así que le adelantó antes de morir un poquito de lo que le esperaba en el futuro. En fin, nuestra amiga y el hombre de la granja, pues el jefe de la granja, siguieron su camino una vez que la anciana falleció. Nuestra amiga le replicaba de vez en cuando a su compañero de viaje sobre la casi idolatría de los seguidores del hombre Dios, y que eso no era lo que él quería, pero su amigo le decía: es que los hombres antes de pensar adoran. O sea, semejante frase, ¿no? Y en parte tiene razón, los hombres antes de pensar adoran. Por eso es que el camino es tan largo para llegar a la luz del pensamiento. Dice: ya es ventaja que hayan dejado los ídolos. Y pues sí, ya era ventaja, ¿no? Quizás tenga razón, los avances no son tan rápidos como nosotros quisiéramos. Dice: la humanidad avanza, pero parece que a veces vamos de rodillas, ¿no? Poco a poquito. En fin, ellos llegan a un poblado muy pobre, muy grotesco, lleno de sufrimiento, y a ella le toca ayudar a una mujer muy pesada de vibración. Estaba paralítica, postrada en una cama, con olores nauseabundos, que le cuesta realmente concentrarse en hacer esa labor de caridad, más porque esa mujer le confiesa que es asesina, que ella ha matado a sus propios hijos, que le estorbaban para ejercer su oficio. Intuyo que se refiere a abortos, que tuvo abortos y que mató a sus propios hijos. Ahí no especifican. Pero dice: pero si tú me curas, yo prometo seguirte, yo prometo cambiar, yo prometo hacer lo que tú quieras si tú me curas, ¿no? Entonces ella sí la cura y le dice: es que todo es en nombre de él, todo es en nombre del hombre Dios. Y la mujer recién curada dice: sí lo recuerdo, una vez vino por aquí. Dice: yo cuando él pasó predicando, dice, yo le aventé unas cuantas piedras. Dice: yo lo corrí, le aventé unas cuantas piedras. Dice: cuando él pasó, él me dijo: los brazos que tiran esas piedras quedarán sin movimiento hasta que sean sanados en mi nombre. Entonces por eso la mujer se quedó enferma, de ahí empezó a padecer, hasta que nuestra amiga llegó y en nombre de él la sanó. Fíjense. Continuaban su camino, llegaron a otro pueblo donde les contaban más anécdotas del hombre Dios, de cómo salvó náufragos, y que a donde quiera que iba había recuerdos en su nombre. O sea, él había recorrido todas esas tierras, todos los pueblos, y todas las personas tenían una anécdota, algo que contar. Entonces donde ellos llegaban a predicar, la semilla ya había sido sembrada por él.
pero era como ir siguiendo sus huellas, así como lo dijo él. Sigue mis huellas en el dolor porque después lo aseguraste en la gloria. Pues sí, iban siguiendo sus huellas. Llegaron a una ciudad donde dice ella que encontraron hombres sanos del cuerpo, pero enfermos del alma. O sea, porque las enseñanzas del hombre Dios eran tomadas, pero con mucho fanatismo. Dice, con más fanatismo que en ningún otro sitio. Y cada hombre quería ser superior al otro, recitando su enseñanza, ¿no? Yo sé más, yo lo entiendo mejor, yo soy más inteligente, yo soy más digno, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos, cuando llegaron a predicar, los vieron con recelo al llegar, sobre todo a ella. Les negaron toda cortesía. Incluso las curaciones que hacían, les decían que eso era obra de Satanás, que eso era obra del mal, que no podía ser obra de él. Y mucho menos ella que no podía ser influida por el hombre Dios, que una mujer que había sido pecadora como ella, en definitiva, no podía tener esos dones. Y eso, ella cada vez estaba más mermada físicamente, más enferma, sentía que las fuerzas la estaban abandonando y sentía ya que su final estaba cerca. El compañero de viaje a veces dice se contagiaba del ambiente, se contagiaba de las cosas que le decían los demás y también la hería con sus palabras de vez en cuando. Dice ella, yo lo perdonaba, trataba de perdonar a todos como el hombre Dios me había enseñado a perdonar, pero era difícil, era muy difícil cuando tantos estaban en tu contra. Ella se sentía muy sola. Y es que muchas veces es solo el camino de la redención, ¿no? Nos toca venir juntando muchas cosas, así como le dijeron a ella, átomo por átomo, y a veces es muy solo ese camino de la redención y nos toca andar esas veredas en soledad. Ella predicó en esta ciudad especialmente para mujeres que se congregaron a escucharla, esperando que hubiera mayor comprensión en ellas, ¿no? Por ser mujeres, pero de momento lo obtuvo. Pero bastó que una de ellas la reconociera y reconocía que trabajaba antes para un burdel por ahí que ella dirigía, porque ella también lo era. Y les dijo a todas las demás quién era. Les dijo y pues le empezaron a despreciar. Ella cuenta esa etapa con tristeza, dice, mi compañero no podía comprender aquel cambio tan repentino. En breves segundos corrió de boca en boca que yo había sido una ramera y la humanidad es tan miserable que aunque la conversión de una mujer la llegue a convertir en un modelo de virtud, se recuerdan con afán sus vicios para disminuir sus virtudes. El mal se acepta siempre sin la menor objeción. En cambio, para creer en la virtud se amontonan tantas dudas, tantas que se concluye por no creer en ella. Es tan difícil a veces para una mujer, en especial para las mujeres, enfrentarnos a tantas cosas. Es muy difícil. Tuvieron que salir de aquella ciudad por aquellos que peleaban, casi apedreados por aquellos, no, de hecho apedreados por aquellos que peleaban por ser el primero, ¿no? Ante los hombres de Dios, todos los hombres de esa ciudad que querían ser el primero, que eran los que más sabían, que eran los mejores. Y también fueron los primeros en apedrearla. Sí dice que una de las piedras la alcanzó a herir. Y ella sintió que en ese sufrimiento, que en esa senda de sufrimiento se estaba acercando a lo que pasó el hombre Dios, ¿no? Un poco ese sufrimiento la acercaba a ella y lo sufría en silencio, sin quejarse. Incluso a nadie le contó el pasado de la mujer esta que la había acusado, porque pudo haberse defendido y decir, ¿qué dices? Si tú eras la dueña de ese lugar donde yo trabajaba, por eso me conoces. Pero no manchó la honra de esa mujer, no dijo nada. Herida y lastimada, pues salieron de esa ciudad. Muere en la siguiente ciudad a la que llega y dice que ve cómo su cuerpo se desprende y vaga por oscuridad en un primer instante, luego por luz, luego ve a Antulio que le dice, lucha, trabaja, cumple con tu deber. Y es que después de esa vida de despertar espiritual que tuvo, ya comenzaba realmente el verdadero trabajo de elevación del alma.
al término de contarnos esta vida, de que dice cómo falleció, cómo fue a la erraticidad, un momento, cómo anduvo ahí vagando y todo, también nos da una breve explicación para nuestro afán de encontrar nombres y figuras reconocidas en esta historia. Nos dice al final, ¿y qué importa el nombre, no? Así como William Shakespeare, que nos decía, ¿qué importa el nombre de la rosa, no? Si le cambiamos el nombre a la rosa va a oler a lo mismo. Si importa la enseñanza, importa lo que nos viene a decir aquí. Entonces, sí, por el ser humano, sí es cierto, con justa razón se lo reconozco. O sea, fue intencional todo lo que hizo de no dar nombres, no dar fechas, no nada, para que nos enfoquemos en las enseñanzas y en lo que nos cuenta, no en los personajes, pero sí nuestro cerebrito quiere atar cabos, quiere decir, quiere ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Pero ella nos hace este llamado, dice, pongan más atención a los hechos y a las enseñanzas, no a los personajes. Dice, esta historia es mi vivencia y me centré en eso, en contar lo que yo viví y cómo lo viví, no en los demás. Y bueno, luego nos dice también que después de estar ella en la erraticidad, dice, a veces veía espíritus amigos, a veces veía espíritus enemigos. De repente me surge la oportunidad de renacer. Le dicen, ya es momento de que vuelvas a la tierra. Ella vuelve a la tierra como espíritu, escoge sus padres. Observó primero una pareja que le agradara, dice, esta me pareció una pareja perfecta, que se amaba, y decidió reencarnar ahí en dos personas que se amaban. Dice que espiaba frecuentemente sus vidas para ver cómo se trataban y decidió nacer con ellas. Nació como su hija. Y así me encantó cómo lo dice, ¿no? Que la amaban. Por primera vez volvió a sentir ella este amor de los padres. Se me amaban y me besaban y me cuidaban porque yo necesitaba tanto de eso. Era un alma tan extraviada, tan necesitada de amor. Y por eso la viejita, ¿se acuerdan? Le había dicho, vas a tener una vida así, así. Necesitaba ese regalo del cielo. Una vida tranquila, una vida amorosa. Y si yo adoraba a mis padres me adoraban a mí. Si como no me iban a querer, si yo era la personificación de sus besos, de su amor, yo era todo lo más hermoso que tenían. Y desde niña la veían y le decían, es que esta niña tiene ojos mágicos, tiene esa clase de ojos en los cuales parece que ves y descubres el universo, ¿no? Ella se hizo muy amiga de un médico de la familia que también adoraba al Dios único, porque ella desde siempre empezó y sentía esa afinidad a adorar, porque donde nació adoraban a muchos dioses, pero ella sentía que amaba a un solo Dios. De repente le querían obligar a tomar parte de las celebraciones y de las fiestas que hacía la familia, como la fiesta de la primavera, ya saben, vestirse de blanco con flores, ir a adorar a los dioses como lo hizo Iris en aquella otra vida, en aquel antaño, y ella se negaba y decía, para nada, no me hagan hacer esto porque no va conmigo, ¿no? Y si mi familia se fue a celebrar, y duraban esas celebraciones 8 días. 8 días duraban las festividades, y ya cuando regresaban cansados, enfermos, y ella les decía pues que no había necesidad de eso, ¿no? En especial a su madre que la amaba, le contaba y le decía, que les voy a leer otro pedacito, le decía, créeme a mí, no hay más que un Dios, y este no impone a sus hijos ni peregrinaciones, ni sacrificios, ni ofrendas, ni jornadas violentas, ni nada que altere su salud y su tranquilidad. Dios es la ley inmutable, es la vida en su eterno desarrollo y desenvolvimiento. ¿Necesita el águila para remontarse al cielo rezos y plegarias? No, vuela porque la vida la lleva en sus alas. Las flores del bosque necesitan de vuestras oraciones para abrir sus corolas y embalsamar el ambiente. No, dan sus perfumes y ostentan sus colores porque en sus raíces tienen los componentes de su vida y de su belleza. Y Dios, que es alma de cuanto existe, necesitará de vuestras religiosas protestas para colmaros de beneficios. Os dio el beneficio de la vida eterna. Y en esa vida están todos los goces, todas las actividades, todos los progresos, todos los perfeccionamientos del espíritu. Eso le decía su mamá, con una corta edad. O sea, empezaba a tener un razonamiento bastante fuerte
que a muchos intrigaba, que a muchos asustaba, pero a muchos también los atraía, ¿no? Se hizo mujer en edad casadera y despreció a muchos que la querían porque ella deseaba casarse enamorada como sabía que estaban sus padres y con un hombre que creyera también en un solo Dios. Su maestro, el médico, le presentó a uno de sus protegidos con esas características y desde que se vieron, sintieron que eran el uno para el otro. Nosotros sabemos por una vida anterior de quién se trata. Espero que puedan reconocer estos personajes de las otras vidas acá. Definitivamente este es Arael, ¿no? Porque ella había hecho este compromiso con Arael de encontrarse en la siguiente vida para formar una familia. Solo que este chico alegaba que Dios se había hecho hombre, o sea, creía que el hombre Dios era realmente Dios y había venido a la tierra a sacrificarse por la humanidad. Y ella le debatía que no, que Dios era una energía, que Dios no se había hecho hombre, que ese hombre había sido pues solo un misionero, ¿no? Y dice, Dios está en el todo, en la naturaleza. Tenían algunas diferencias de opiniones, que dentro de su mente había una voz que le aclaraba. Ella seguía escuchando una voz que le aclaraba y le decía, déjalos que crean eso, creen que aquel hombre enviado por Dios era Dios, déjales que lo crean, no pretendas recoger antes de sembrar, ya madurarán esas ideas, ¿no? Pero ella tenía la guía ahí bien exacta y bien precisa que jamás la abandonaba. Nos dice que esta vida fue tan dulce, que estaba muy necesitada de amor y que es indispensable un cordial amor para proseguir más tarde con la lucha que ya comenzaba su alma. Fue un remanso de felicidad para que su alma tomara la fuerza, ¿no? de lo que le estaba por venir. Tuvo 7 hijos, dice, uno tras otro, un hogar perfecto. Se marchó un poco la felicidad pues cuando murió su madre, luego murió su padre. Eso sí la enfermó un poco, que creía que iba a morir, pero su maestro, protector, el médico amigo, que desde niña vio algo extraordinario en ella, le salvó de la muerte y le decía, siento que de ti he de recibir grandes revelaciones. Tú hablas de los cielos sin hablar. Tú revelas lo desconocido en el fondo de tus ojos. Dice, ay, tus ojos son 2 páginas del infinito y quiero leer en ellas. O sea, el médico empezó a aficionarse a ella al verla a los ojos y al decirle que algo veía y que ella iba a revelar grandes verdades del universo, ¿no? Y no se equivocaba. Ella en ese episodio de enfermedad que tuvo comenzó a desarrollar aún más la mediumnidad, veía a los muertos, tenía visiones, vio a sus padres en la erraticidad, mientras que a su padre lo veía tranquilo a su lado, a su madre se transformaba, de repente ya no era mujer, de repente se transformaba, era un hombre grotesco, pero aunque grotesco sentía que aún lo amaba. Todos saben qué hombre hablamos, ¿no? ¿De qué hombre hablamos que se transformaba en la erraticidad? Era Isaac. Isaac había sido su madre en esa vida. Y todos se preocupaban por ella cuando la veían así que se quedaba como ida en estos periodos de mediumnidad. La creían que se iba a volver loca. En especial el médico le decía, es que tengo miedo que te me vayas en uno de esos episodios. Pero ella le decía, no estoy loca, yo solo veo lo que nadie más ve. Veo los muertos. Y todavía le dice, y eso era lo especial que usted veía en mis ojos, que yo puedo ver los muertos. En uno de esos trances ella se dejó llevar y por pedimento del doctor le iba contando detalle a detalle todo lo que veía, todas las cosas que veía en la erraticidad, los umbrales, a su madre huyendo, veía lugares mejores, más hermosos, ecos de la historia del hombre Dios. Dice, cuando fue niño y acarició corderitos, cuando fue un sabio o un mago eminente, cuando fue sacerdote antiguo, cuando fue Antulio el filósofo, en el lugar aquel donde afloró la ciencia y el arte, y luego cuando fue el hombre Dios. Es la figura más grande que ha pisado la tierra. Por si nos quedaba duda de qué hombre Dios habla, ¿no? La figura más grande que ha pisado la tierra, y ella en estos episodios de mediumnidad veía la trascendencia histórica del espíritu de ese hombre Dios. Eso es grande. Dice, y vio de nuevo ahí en esas visiones a su madre como aquel hombre horrible Isaac, en aquella fuente, en aquella vida cuando se pelearon.
Y se lo llamó, le dijo, no importa la forma que tengas, no importa lo que hayas hecho, ven a mí, yo te amo. Y él le dijo, no, ya no me llames. Dice, yo cumplí en esta vida, cumplí el servicio que tenía que hacerte, ¿no? Como su madre. Dice, te serví desde la luz, trabajé para ti desde la luz y voy a seguir trabajando para ti desde la oscuridad. Ay, es que cómo se entrelazan las historias, los enganches kármicos, los lazos que nos unen a los demás, las existencias. Si pudiéramos nosotros echar un ojo a nuestro propio pasado, a nuestros pasados, nuestros en plural, entenderíamos quizás muchos de nuestros porqués, de las cosas que nos suceden, de las relaciones a veces tan difíciles que tenemos con ciertas personas. Pero eso solo se lo dejan a ver a los que están listos para ello. No todos estamos listos para ver. No todos sería a veces más perjudicial, ¿no? Por eso nos echan encima el velo del olvido. Hay una anécdota de la familia de Divaldo que me recordé ahorita de un conflicto así. Él cuenta que una de sus hermanas tenía un odio patológico por su padre. O sea, padre e hija, el padre sentía algo raro con la hija, un tipo de culpa, y la hija tenía un odio indefinible. Dice, pero era tal su odio que, dice, a veces mi padre llegaba de trabajar en la tarde y apenas iba a llegar y ella lo presentía, ella sentía la energía, decía, ay, ya va a llegar, pero con palabras feas, con modos feos, porque el odio que ella le tenía era muy fuerte. Dice, y así fue toda la vida. Obviamente Divaldo, con la mediunidad que tiene, él sabía qué pasaba, ¿no? En otra vida, el papá había asesinado a la hija, había sido una de sus mujeres en un burdel en África, algo así comento, y él la mató. Y entonces ya saben que por ley kármica, por ley divina, el que quita una vida tiene que darla, está obligado a darla. Entonces muchas veces nace esa víctima como su hija o como un pariente muy cercano, un hijo, y se dan estos odios inexplicables entre padres e hijos. Y ella dice, no sé cómo, porque también lo sabía. Ella decía, es que yo sé que él me mató. Yo sé que él en otra vida me mató. Entonces se fue muy difícil, al final no lograron entenderse hasta el final, ya que estaba el papá en agonía. Ella logró perdonarlo porque por intersección de Divaldo le dijo, Divaldo, es que mira, en otra vida quizás te mató, pero en esta vida fue tu padre y te dio todo lo que necesitaste, te dio una buena vida y te permitió, o sea, crecer. Dice, así es que por lo menos en esta vida no te abandonó, tienes que perdonarle, ¿no? Más o menos, ya en agonía el papá, pues sí, se perdonaron, etcétera. Pero nos pone de manifiesto estas relaciones problemáticas que tenemos y que no son de ayer, al menos no de un ayer de esta existencia, sino de otras. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, regresando a la historia, nuestra amiga podía entrever tanto entre las dimensiones de lo infinito, pero se agotaba mucho al hacerlo porque eso requería una cantidad de energía que ella quedaba pues enferma cada que hacía uno de estos ejercicios, ¿no? Por eso mismo el médico le prohibía entregarse tan seguido a esas visiones. Y además ella podía curar porque había sanado a sus hijos de varias enfermedades así con solo mirarlos. Ellos le decían, ay mamá, mírame con esa mirada que cuando me miras sano, ¿no? Solo con su voluntad. Y así la vida avanzó, ella se hizo vieja, crecieron sus hijos, algunos murieron, cosas de la vida, cosas que pasan en la vida, ¿no? No siempre podía curarlos, no cuando era su tiempo, cuando ya en su tiempo estaba cumplido, ella no podía hacer nada. Lecciones de vida que a veces podía sanar, a veces no. Cuando de arriba dicen no, pues esto. También tuvo otro tipo de lecciones, cosas que le dejaban ver dentro de esa mediunidad. Por ejemplo, que uno de sus hijos fue desterrado por matar a alguien. Ahí nos cuentan que uno de sus hijos discutió con alguien que la había insultado a ella y por defenderla, pues él mató.
y la ley decidió desterrar al chico para siempre de ahí, ¿no? Ella pudo ver en sus visiones una historia de una vida pasada, de quién había sido ese hijo asesino en esa otra vida. Vio una historia antigua como un hombre maltrataba a una mujer andrajosa que caía al suelo y él aún la pisaba. Entonces ella llegaba, rescataba a aquella mujer y ponía en su lugar al maltratador. Y luego comprendía que ambos eran sus hijos en esta vida, tanto la que había sido aquella mujer como el maltratador. El maltratador era precisamente el hijo exiliado, que así como en aquella historia la insultaba y la denigraba por defender a la maltratada, ahora en esta vida había matado por defenderla. Les digo que son esas historias que nos suceden, esas relaciones que no entendemos que tenemos con los demás, pero que tienen una historia muy trascendental, ¿no? Murió de repente también su protector, el médico, y para ella también fue una tristeza. Pues obviamente te vas haciendo grande y las personas que te acompañan pues se van yendo donde tienen que ir. Pero también fue muy feliz cuando llegaron los nietos, en especial el primer nieto, que le parecía tan familiar porque tenía un amor muy especial por ese nieto, que yo de mis lecturas deduzco que se trataba de Abelín, el hijo del gobernador de la vida pasada. Dice así como si le conociera de otra vida. Se llamaba Efraín, y así como era despierto e inteligente, también tenía una composición física débil. Ella le daba pases magnéticos para reconstituirle la salud, y él, que amaba a su abuela y adoraba al único Dios, le decía que algún día se iba a poner sano y fuerte para de grande predicar acerca del único Dios. Y así fue, creció y se fue a predicar a tierras lejanas. Curiosamente, aquellas tierras lejanas de la vida anterior de nuestra amiga, que cansada un día quiso ir a verlo con su mediumnidad, quiso desprenderse del cuerpo y ir a verlo con sus visiones, entró en el terreno de ese para nosotros desconocido, viajó en espíritu y lo vio a punto de ser juzgado junto con otros por predicar de ese único Dios en aquella tierra donde aquel hombre Dios murió. Y no solo eso, ese día también por el mismo método, ella asistió al momento en que le quitaban la vida a Efraín, aplastándole la cabeza, le quitaban la vida. Y mientras el cuerpo moría, el espíritu del chico se levantaba y le decía: abuelita mía, mira, matan allí el cuerpo pero no el alma. Dice, y mi Efraín se remontó alejándose del lugar del suplicio. Yo le seguí y él volviéndose a mí con la magia de sus ojos, con la ternura de su sonrisa, con sus brazos extendidos hacia mi cabeza, me llevó al punto donde estaba mi cuerpo dormido y allí me dijo: abuelita mía, no me llores, que estoy contigo como hace mucho tiempo, y no te abandonaré. Recoge tu cuerpo que aún haces falta en la tierra. No voy a despojarme de las miserias terrenas para seguir la obra comenzada. Adiós, abuelita mía, nunca te dejaré, te debo tanto. O sea que si mataron al chico, sale del cuerpo y le dice: mira, mataron mi cuerpo, pero mi alma sigue viva. Si tú regrésate a tu cuerpo, porque estás acá, tú todavía no es tu tiempo, ¿no? La regresa a su cuerpo. Y el niño se va feliz de que cumplió su misión en la tierra. El sacrificio de Efraín pues sí hizo eco en su tierra natal, donde su familia era muy reconocida. Dice, tanto fue que cimbró a la sociedad el sacrificio de Efraín, que los estudiosos comenzaron a analizar esas hazañas del hombre Dios y se hicieron adeptos a él. O sea que de algo sirvió el sacrificio del chico. La vida de nuestra amiga pues continuó, ¿no? Con ese profundo pesar que le dejó la pérdida del chico. Al tiempo también se muere el esposo y ella seguía con esas visiones de un mundo convulso que veía hasta en sueños, y les decía a sus nietos: maldita tierra, la ponzoña de las religiones todo lo envenena, hasta los sueños, porque tenía sueños perturbadores. No, con su nivel de evidencia podía haber muchas cosas. Y veía que la tierra todavía necesitaba sangre, necesitaba sacrificio, que iban a pasar muchísimas cosas antes de que el hombre realmente viviera en amor. Pues vio nacer hasta sus bisnietos, y de forma tranquila y feliz su vida se extinguió. Se separó del cuerpo y fue a parar a aquella fuente donde estaba el hombre Dios. O sea, fallece, sale su espíritu y regresa a este lugar bendito que ella reconoce como el más importante de toda su vida, porque es donde lo conoció a él, a esa fuente. Ahí lo ve a él,
y le dice él: fuente de vida has encontrado aquí y fuente de vida volverás a encontrar. Ahora has venido a reparar, después vendrás a conquistar. Serás piedra de escándalo para los que quieran comerciar y engañar con mi religión. O sea, le está anticipando lo que viene para su siguiente encarnación. ¿Qué otras vidas nos va a contar Iris? Pues no lo sé. Así que no se pierdan el próximo capítulo de esta serie de videos sobre Memorias de un Espíritu o Te Perdono, que ha estado de verdad excepcional. Más que nada también para mí ha sido un ejercicio diferente porque lo estoy haciendo al parejo con la comunidad de amigos espíritas que nos hemos formado en el taller de análisis literario, que les agradezco, chicas, chicos, por su entrega, por su estudio, por sus reflexiones, que es maravilloso poder hablar con alguien en el mismo idioma y escucharlos. Todo me encanta lo que estamos logrando, esta discusión, desmenuzar cada una de las palabras, cada uno de los argumentos con ustedes. Está haciendo un ejercicio delicioso y aquí vengo y les comparto parte de ello. Y pues nada, no me resta más que agradecerles. Espero que les haya gustado, espero que vayan siguiendo cada detalle de la historia. Ya les contaremos más adelante. Gracias y hasta la próxima.